La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Me da gusto saludarlos, que sean bienvenidos, aunque sea de manera virtual, a esta que es su universidad, la Autónoma del Estado de Hidalgo, una de las mejores universidades del país, con presencia internacional, con presencia en Latinoamérica. Y bueno, es una universidad pública que es un orgullo y es un gusto colaborar con este gran equipo de trabajo. Le damos la más cordial bienvenida también a esta que es la feria número 33, la Feria Universitaria del Libro. Y esta edición es muy especial porque es de manera virtual. Ante la situación que vive el mundo y nuestro país, la institución tomó la decisión de hacerlo de manera virtual. Esto, en lo personal, me llena de emoción y de orgullo porque no cualquier organizador de alguna feria importante del libro en el mundo podría decidir hacerlo. Nuestra universidad lo hizo y por ello quiero reconocer el esfuerzo de nuestro rector, el maestro Adolfo Contigo Loyola, de nuestro presidente del patronato universitario, el licenciado Gerardo Sosa Castellán, de quien lleva a cargo la coordinación general de este evento, que es el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales. Él es es el coordinador de la División de Extensión y es el presidente de la Feria Universitaria del Libro. Así es que mi reconocimiento y mi agradecimiento. Y bueno, también a nombre de la Dirección de Promoción Deportiva, de todos los que formamos parte de ese equipo, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia, a esta charla que tenemos este día. Yo soy Armando Zunzunegui Camilla, soy director de Promoción Deportiva Universitaria y hoy voy a compartir con ustedes un tema que es importante, que al estarlo checando, investigando e integrando, me emocionó por el impacto que tiene cuando conoce uno cosas nuevas, cuando sabe uno el impacto que tiene en la vida de las personas. Es increíble la cuestión de la inteligencia artificial, ya lo van a ver ustedes. Pero es increíble también ver cómo el deporte tiene cabida en todos los espacios. Y en este no es la excepción, así es de que vamos a compartir el tema, el deporte y la inteligencia artificial. Y bueno, vamos por partes para ver qué es deporte, qué es inteligencia, qué es inteligencia emocional, qué es inteligencia artificial y cómo impacta en el deporte esta inteligencia artificial. Primero, recordemos lo que es el deporte. El deporte es una actividad física, es ejercicio físico en el que se desarrollan pruebas de habilidad, destreza o fuerza física, sujetas a un reglamento y a una competencia, a ciertas normas y a ciertos tipos de competencia. Ese es el deporte, es así como lo conocemos de manera muy concreta. Ahora, el deporte es un proceso. En ese proceso, y es importante que lo sepamos porque seguro que tú formas parte del proceso en algún momento, intervienen personajes como lo es el jugador, el entrenador, el asistente, el aficionado, el aguador, el patrocinador, la porra, el espectador. Todos son parte importante de este proceso deportivo. Intervienen de manera directa o indirecta. Bueno, todos esos integrantes que acabamos de ver que son parte del proceso deportivo son importantes porque en cada una de las actividades que desempeñan normalmente llevan a cabo acciones, estrategias, tácticas, técnicas. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que hace un entrenador con sus jugadores y sus asistentes técnicos. Vemos como una pizarra de las que tradicionalmente existe y que cada día son menos porque ya hay pizarras eléctricas, hay tabletas eléctricas con precisamente el apoyo de la inteligencia artificial que hacen más fácil el desempeño de estas actividades deportivas. Entonces, esta pizarra que ven aquí ustedes, no dudo que en algún tiempo las que conocemos de madera o de acrílico, pues ya no sean tan usuales como lo podemos ver en un teléfono inteligente, en una tableta. Pero bueno, el deporte, que vimos que tiene varios actores, que vimos que tiene estrategia técnica táctica, la dirección de un entrenador, la competencia entre uno o varios atletas o varios equipos. ¿Qué es lo que provoca el deporte? El deporte provoca alegría, emoción, motivación, felicidad, desahogo. Y aquí en esta imagen que a mí me encanta podemos ver las caras, las expresiones de quien alza los brazos victoriosos, de quien grita, de quien se toca el corazón, de quien está apoyando a su equipo, de quien siente la identidad con su equipo.
Todas estas emociones que nosotros vemos aquí son parte de lo que el deporte, más la inteligencia, más la estrategia, más la táctica y los resultados, genera en las personas que son parte de él o las personas que son espectadores del mismo. Ya sea el deporte que vemos en las pantallas, sea el deporte que vemos en las canchas del estado, del municipio, son las emociones que se generan a diferente nivel, pero en cualquier ámbito deportivo se generan estas emociones. Bueno, uno de los beneficios del deporte, cuando está todo el equipo, está todos los integrantes, está la técnica, la estrategia, está la emoción que se siente al realizarlo, al verlo, a ser parte de, es que hay una parte que es el cerebro en el cuerpo humano, que como en todo momento está activo, en el momento de la práctica del deporte, de alguna competencia igual. Entonces es ahí cuando la inteligencia del ser humano, la que genera su cerebro, está funcionando y está trabajando también. Y aquí vemos una imagen donde podemos verla, son imágenes impresionantes, en donde podemos comentar lo que es la inteligencia. La inteligencia viene del latín, que está compuesta por dos términos, intus y legere, que significa escoger. Por lo tanto, el origen etimológico de la palabra inteligencia hace referencia a quien sabe elegir. La inteligencia es una capacidad mental que implica el poder razonar, planificar, resolver problemas, aprender y aprender con la experiencia. Entonces, la inteligencia que se desarrolla en nuestra mente es la que nos ayuda, según esta conceptualización etimológica, a saber elegir lo mejor, la respuesta, lo que creemos correcto, la opción o la solución de algo. El ser humano, que es parte de un proceso deportivo que juega varios roles, tiene un cerebro y ese cerebro genera o en él se realiza el proceso de analizar, de integrar información. Aquí podemos ver la imagen de un cerebro. Para mí el cerebro es genial, es sorprendente cómo el ser humano pueda tener un cerebro que es una máquina impresionante, que es quien nos hace sentir, pensar, emocionarnos, decidir, es el motor de nuestro cuerpo. El corazón nos ayuda, bombea, los pulmones nos dan aire, todas las partes del cerebro son importantes, pero el cerebro a mí se me hace básica, porque el cerebro es el que nos conduce a donde vamos. Y aquí vemos el cerebro que está dentro de mi cabeza, dentro de tu cabeza, en la cabeza de todos está ese cerebro. Y aquí lo importante es que debemos saber que está ahí, que funciona, cómo funciona, para qué nos sirve, para aprovechar la inteligencia que el ser humano tiene. Las personas tenemos inteligencia. Tú tienes inteligencia, yo tengo inteligencia, todos los seres humanos tienen la inteligencia. Pero bueno, hay un estudio científico que comenta, que nos dice que los seres humanos tienen diferentes tipos de inteligencia. ¿Y por qué comentamos los tipos de inteligencia? Porque adelante vamos a analizar lo que es la inteligencia artificial y vamos a hacer una comparación entre el cerebro humano, las personas, con los robots o las máquinas inteligentes, la inteligencia artificial, pero cómo a través del deporte se unen las dos y nos dan a ti, a mí y a todos los espectadores, a todos los participantes, mejores condiciones de participación, de competencia y de espectáculo. Entonces es importante que sepas, seguro ya lo sabes, pero lo estamos recordando, qué tipos de inteligencia tiene tu cerebro, mi cerebro, porque como en el deporte, el cerebro también se tiene que entrenar, el cerebro también tiene que ponerse en movimiento, el cerebro también tiene que competir. Entonces, el deporte, algo que nos ayuda mucho, es a oxigenar el cerebro. Cuando el cerebro se oxigena, puede producir mejores pensamientos, el pensamiento genera emociones, las emociones decisiones y las decisiones consecuencias. Entonces, ¿qué inteligencias tiene el cerebro de una persona? La inteligencia espacial es aquella que es la capacidad de dominar el espacio en el que estamos. Tenemos la inteligencia corporal, el dominio de la expresión y el movimiento de nuestro cuerpo. Tenemos también la inteligencia lingüística, que es la capacidad especial para podernos comunicar. Pero también tenemos la inteligencia matemática, aquella que es la sensibilidad especial para analizar y razonar todo. Si te vas dando cuenta, todo lo que vamos haciendo a las personas, finalmente tiene una relación con los tipos de inteligencia que estamos comentando. Y entonces, como en todo, habrá
tipos de inteligencia que están más desarrolladas en nosotros y otras que necesitamos fortalecer. Otros dos tipos de inteligencia que tienes tú y que tengo yo, que hay que ver cómo estamos en el nivel de desarrollo, es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para conocernos nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿qué tanto conoces de ti? Y una pregunta que te podría hacer ahora es, ¿qué tanto conoces tu cuerpo? El cuerpo que te lleva, que te trae, tu cuerpo en el que vives, en el que estás, ¿qué tanto sabes de tu cuerpo? ¿Sabes, por ejemplo, cuántos pensamientos genera tu cuerpo y tu mente de manera particular en un día? Yo creo que sí, solamente hay que recordarlo. También está la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de conocer y comprender a las demás personas con las que vivimos. La inteligencia musical, que es la sensibilidad especial para la música. La inteligencia naturalista, que es la capacidad para entender al mundo natural. Son 8 inteligencias básicas, hay quienes señalan 12, 15 o más, pero estas son las que creemos que son las importantes en esta conversación que tenemos contigo. Recuerda, estas inteligencias las genera el cerebro de una persona, es su inteligencia. Y también aquí entra ya un poco a lo que llaman la inteligencia emocional, pero eso lo veremos un poco más adelante. Si existe una inteligencia de los seres humanos, de las personas, y que si eso genera sentimientos, genera emociones, ahí está la inteligencia emocional. Recuerda, un pensamiento genera emociones. La inteligencia emocional es la que te ayuda a gestionar esas emociones, a controlar esas emociones, a armonizar esas emociones. Y bueno, la inteligencia artificial. Si tú ves las ilustraciones o las imágenes que hay actualmente de lo que es la inteligencia artificial, pues dirías como yo, es sorprendente. Aquí estamos viendo una imagen que a mí me agradó muchísimo, soy muy visual, pero en esta imagen vemos un teléfono celular como el que tenemos todos actualmente, independientemente de la marca y el sistema, en donde sale una especie de robot y trae en la mano las soluciones que uno quiere. Y bueno, ahora ya no es el celular, ahora ya es el teléfono inteligente, ¿no? El smartphone inteligente. Y a veces es más inteligente que quien lo trae, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Y bueno, en el año de 1950, más o menos 56, es cuando científicos se reúnen y empiezan a pronunciarse sobre una inteligencia artificial, sobre una inteligencia que vaya más allá de la inteligencia del ser humano, que sea similar y que sea basada en ella. Y esta imagen para mí es espectacular, porque esta imagen pareciera del futuro, pero es una realidad. Es más, esto ya pasó. El encuentro de la inteligencia humana con el encuentro de la inteligencia artificial unidas en un punto, en una realidad, en un tiempo. Estamos viviendo ese tiempo. Si tú te das cuenta y si tú platicas con tus papás, con tus abuelos, anteriormente, con un ejemplo muy práctico te lo voy a demostrar. Anteriormente estaba uno en la familia viendo la televisión, porque no era pantalla ni plasma, sino era la televisión, una caja grande, y entonces había que cambiarle de canal y pues párate tú, no, que se pare mi hermano. Se paraba uno, iba y le cambiaba la palanca al canal y se regresaba. Bueno, eso fue hace años, seguro si tú eres joven, ya no te tocó vivirlo, ahora te toca vivirlo que con un control, con tu televisión, con tu celular o con otro tipo de control, tú puedes programar qué ves, a qué hora lo ves, a qué hora se enciende, a qué hora se apaga, el volumen, cómo se reproduce, cómo se graba. Es impresionante. Todo eso es inteligencia artificial. Y vamos a ver en un momento más cómo se aplica este tipo de inteligencia. Entonces, la inteligencia artificial es la capacidad de una computadora para imitar el comportamiento humano inteligente, para basarse en el pensamiento, el reconocimiento de voz y la toma de decisiones. Es una definición que nosotros vamos a ver más adelante, es que el ser humano genere en una máquina, llámese robot, llámese aparato o accesorio, con grandes datos que ahorita los vamos a ver, para que pueda convivir, interactuar, decidir o mejorar lo que pudiera ser un ser humano. Esa es la inteligencia artificial.
El ser humano, y lo vamos a ver casi al final, el ser humano tiene su inteligencia y su inteligencia emocional genera pensamientos. Si nosotros tratáramos de llenar el cerebro del ser humano como si fuera una gran USB, nos tardaríamos años y años, 60, 70 años para que pudiera estar lleno de constante conocimiento nuevo, datos y datos y datos y datos nuevos. Porque nuestro cerebro es, en el cerebro, mejor dicho, se acumulan toda la información que a veces, sin darnos cuenta, captamos. Pero bueno, la imagen que vemos para mí se me hace especial. Es una imagen de un suceso en 1996 y 1997, en donde los que vivieron esa época, o los que se acuerdan, o a los que les gusta el ajedrez, pueden acordarse de Gary Kasparov. Él es soviético, él es un ajedrecista, que en ese tiempo era el mejor deportista y el que más campeonatos del mundo, más trofeos, más récord había batido por ganar en el ajedrez. No había nadie en el mundo que le pudiera ganar en el ajedrez a Kasparov. Entonces, en ese entonces, una empresa IBM decide hacer una máquina para que pudiera jugar contra Kasparov. Y entonces, en 1996, se hace realidad este encuentro. Y bueno, ¿qué puede pensar uno en esa época acerca de un encuentro entre una máquina y un ser humano? Pues va a ganar el ser humano, obvio, se decían en ese tiempo. Y sí, efectivamente, en 1996 ganó el ruso Kasparov, ganó. Pero bueno, la empresa IBM siguió trabajando, siguió mejorando su computadora, y en 1997 se juega la revancha. Ahí, en ese año, es cuando el mundo se sorprende porque una máquina le ganó a un ser humano. En ese entonces el ser humano tenía el conocimiento absoluto, era el que tenía la inteligencia y podría hacer y deshacer. ¿Cómo pensar en ese entonces que una máquina iba a pensar más y se iba a adelantar al pensamiento de una persona, en este caso en el ajedrez, para poder ganarle una partida, que no fue ganarle una partida, fue trascender en el tiempo? Y entonces, cuando en ese año pierde Gasparov, dice unas palabras que perdió un hombre pero ganó la humanidad. En él se quedó el concepto claro de que la inteligencia artificial había llegado para quedarse y que iba a impactar en todo. Pero ese momento en el que en el deporte intervino una persona, un juego y la inteligencia artificial, fue algo que detonó muchas cosas en el mundo para diversas actividades. Hoy lo que llamamos inteligencia artificial ya la podemos ver y lo podemos sentir. Lo más práctico y a la mano es un teléfono. Con un teléfono podemos controlar muchas cosas, sonidos, movimientos, preguntas, lugares. Y bueno, aquí vemos la imagen de un automóvil que está hecho con inteligencia artificial. Ya no lleva un conductor, ya tiene tantos sensores y tantos datos registrados que sabe a dónde ir, cuándo detenerse, cómo estacionarse. Y diría uno, parece ciencia ficción. No, la ciencia ficción ya quedó rebasada con la realidad a través de la inteligencia artificial. Y bueno, el ejemplo claro está en tu teléfono celular. Para lograr que la inteligencia artificial pudiera avanzar y pudiera tener el espectro que tiene ahora, el impacto que tiene en la vida cotidiana de las personas, bueno, hay personas que ni saben que su vida depende de la inteligencia artificial, pero es increíble la inteligencia artificial. Hay un primer momento con algo que se llama Machine Learning, en donde hay equipos y sistemas dedicados simple y sencillamente a capturar datos. Es una disciplina científica que es parte de la inteligencia artificial, que crea sistemas para aprender automáticamente todo. Lo que aprende realmente esta máquina es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos. Aquí hay una palabra importante, patrones de conducta. Si tú te das cuenta y analizas lo que has hecho en la última semana, te podrías dar cuenta, analizándolo conscientemente, anotándolo y recordándolo, que tienes patrones de conducta. A qué hora te levantas, cómo haces tu cama, cómo desayunas,
qué caminos tomas, a qué hora sales, qué tipo de ropa utilizas, cuál es el tiempo que te tomas en trasladarte de un espacio a otro. Todos esos patrones de conducta, a través del Machine Learning, a través de este sistema que es integrado precisamente que para capturar los datos, para crear algoritmos, es lo que hace. A través de una serie de cámaras, de micrófonos y de otros aparatos, se analiza constante y permanentemente a las personas, a las cosas, a las industrias, a las empresas, a las instituciones. Todo entra en la inteligencia artificial, a la ciencia, a la tecnología, a la diversión, el deporte, todo. Y entonces esta parte donde está el Machine Learning es para ver, conocer, capturar cada instante, cada momento, cada movimiento. Y entonces estos datos se van acumulando todos, son muchos, muchos datos los que el Machine Learning nos da como resultado. Y entonces ahí es donde entra lo que se llama Big Data, que seguro ya lo has de haber escuchado, el Big Data. Y bueno, se me había pasado comentarte, pero las imágenes que estamos viendo ahí de los robots haciendo deportes, pues ya no son lejanas, ya son parte de la realidad. Ya es parte de lo que estamos viviendo, imagínate lo que nos falta por vivir. Pero bueno, retomando el tema, el Big Data es el término que se utiliza para cualquier cantidad voluminosa, exageradamente voluminosa, de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que tienen el potencial de ser extraídos, de ser analizados para obtener información, predecir lo que va a pasar, adelantarse con los patrones de conducta. Y entonces el Machine Learning, que es quien integra los sistemas más el Big Data, nos da la posibilidad a todos de, con esa información, mejorar los procesos, mejorar las estructuras, mejorar las vidas, mejorar la realidad, mejorar la ciencia, mejorar la tecnología, porque está basada en seguir los patrones de conducta. ¿Qué es lo que hace, decíamos hace un momento, del automóvil que ya no tiene chofer? Finalmente, el carro se estaciona. Pues bueno, esa máquina inteligente tiene toda la información necesaria, todos los dispositivos necesarios, todas las conexiones necesarias para que con los sensores que tiene pueda moverse hacia un lado y hacia otro. Frenar cuando hay una persona, frenar cuando hay un carro, hacerse a un lado, ir hacia adelante, ir en reversa, estacionarse exactamente a través de sensores. Todo eso porque ya tuvieron un sistema que captó la información durante mucho tiempo, información exhausta, extremadamente exacta, ya la tuvieron en el Big Data y del Big Data la analizaron y sacaron un nuevo patrón, un nuevo vehículo basado en la inteligencia artificial, que ya no necesita operar. Pero bueno, ya vimos la inteligencia, los seres humanos, la inteligencia emocional, los pensamientos, las emociones, ya vimos lo que es la inteligencia artificial, ya vimos lo que es el machine learning, vimos lo que es el big data, el impacto que tiene, a dónde puede utilizarse, que es prácticamente en todo. Cualquier cosa, cualquier actividad que ustedes señalen, estaría yo seguro que se puede aplicar la inteligencia artificial. Pero bueno, ya estamos hablando del deporte y cuál es la relación entre el deporte y la inteligencia artificial. Bueno, para empezar, quiero poner dos momentos, que podría ser el antes de la inteligencia y el después de la inteligencia. Esta imagen para muchos de nosotros es conocida. Es cuando la estrella del baloncesto Michael Jordan voló, porque estuvo en el aire, no recuerdo el número exacto de segundos, que nadie lo había estado, y voló. Y fue impresionante esta imagen, fue esta escena. Imagínense, por lo que se puede dimensionar en la imagen, desde qué momento saltó, porque es un salto impulsado hacia el frente, lo que le falta por llegar a la altura de la canasta para poder encestarla con su brazo. Increíble. Pero acuérdate, esto es antes de la inteligencia artificial. Te voy a compartir una imagen que encontré, que a mí me fascinó, porque sería el después, el Michael Jordan después de la inteligencia artificial. Esto que estamos viendo, que parece de ciencia ficción, que parece del futuro en el deporte, ya no lo es. Es el presente. Es el presente de la inteligencia artificial aplicada al deporte.
¿Y en qué se refleja esto principalmente? En el deporte profesional, en el deporte donde hay millones de por medio, en el deporte donde hay miles y miles y miles de aficionados. Ahí es donde impacta en un primer momento la inteligencia artificial en el deporte y ya después en cascada va bajando a los diferentes sectores donde se practica el deporte. Y ahorita vamos a ver cómo va bajando y cómo nos puede beneficiar. Esto que ven ustedes en pantalla es una imagen de cómo se reúnen los datos, precisamente. Lo que comentábamos del Machine Learning y del Big Data, aquí es cómo se integran desde la humedad, la fuerza, la resistencia, la transición, la temperatura, todo lo que hay que tomar en cuenta, todos los datos. Ese Machine Learning los analiza, los capta, los genera en un sistema, es el que va buscando, recuerda el patrón de conducta. Eso más adelante también viene, pero vamos a comentar cómo. Si tenemos un cerebro que genera inteligencia, ¿qué pasa con una máquina que genera inteligencia artificial? Y vamos a ver algo que me voy a adelantar un poco, que es la conciencia. Podemos decir que este aparato, esta máquina, esta computadora de inteligencia artificial que capta los datos, los capta en todo momento, no interviene en ninguna emoción, no interviene en ninguna decisión hasta que el ser humano genera algoritmos y entonces les da órdenes a esos datos. Pero como no hay emociones, los datos son fríos, son reveladores. Y como es una máquina, los toma al 100% como son. ¿Y qué pasa con toda la información que tiene el ser humano? Bueno, el ser humano, en su cerebro, en su ser, genera emociones. Y entonces hay datos que quiere olvidar, hay datos que no puede recordar, hay datos que quiere mantener, pero al final de cuentas son tantos datos que te podría decir que para un ser humano el poder definir en un día más de 60,000 pensamientos, casi el 90% de ellos inconscientemente, el generar más de 35,000 decisiones, porque esto está comprobado que le pasa al ser humano, el 99% de esas decisiones son de manera automática. Esa es la diferencia entre la mente o la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Aquí en la inteligencia artificial se aprovecha todo. Es algo frío, es algo estricto, es algo eh, escrupulosamente elegido en algún punto que resalta. Y bueno, lo que estamos viendo en pantalla es un sistema para jugar ajedrez virtual. Acuérdate que vimos la historia de Gary Kasparov, que perdió contra una máquina en 1997. Bueno, nosotros en la universidad, tu universidad, acabamos de hacer un torneo virtual de ajedrez y entonces te sorprende ver cómo en un solo instante se pueden jugar 700, 800, 900 mil partidas entre los competidores y te saca ya al final el esquema de quién ganó, cuál es su récord, cuáles son sus puntos, sus tiempos en una máquina y entonces tú te pones a jugar un deporte como es el ajedrez o no vamos tan lejos como son los videojuegos. Y entonces te abres una puerta y te sale el otro y cierras otra puerta y te sale de arriba. Entonces se van adelantando porque son patrones de conducta. Eso ojalá lo haya yo explicado bien. En un patrón de conducta siempre hay una opción de lo que tú vas a hacer y la inteligencia artificial se adelanta con esos patrones. Aquí compartimos contigo lo que comentábamos de cómo un sistema virtual de ajedrez te da los datos y ya te da todo en un instante. ¿Qué pasa en el deporte con la inteligencia artificial? Aquí vamos a una imagen de un juego de voleibol, que por cierto es el deporte que más me gusta, me encantan todos, ahora corro mucho, pero el voleibol es el que practiqué mucho tiempo. Y aquí estamos viendo a las jugadoras de dos equipos, pero estamos viendo que tienen recuadros con lo que están haciendo, si están rematando, si están bloqueando, si están recibiendo, si están en posición, si están en espera. Esto que podemos ver aquí es parte del Machine Learning. Es donde se puede ver cómo se mueven las jugadoras, qué hacen, su rendimiento, su efectividad, cuánto saltan, si saltan más, si saltan menos, si se cansan más, si se cansan menos. Toda la información que se pueda generar en ese momento, si se dan cuenta, se puede determinar con el Machine Learning en donde se están integrando todos los datos para que después los entrenadores tomen decisiones, desde los entrenamientos como en competencia. ¿Y qué va generando esto? Mejorar el estándar de los deportistas, mejorar el estándar de los deportes, hacerlos mejor, con menos
errores y con más impacto y más calidad. Esta imagen nos refleja cómo el atleta de hoy pues ya no es tan humano como lo era, al 100% humano. Hoy ya tiene, según esta imagen, ciertas partes que la inteligencia emocional le va integrando para poder ser un mejor atleta. Por ejemplo, hace años el que tú jugaras un deporte con X tenis era lo mismo, pero hoy la inteligencia artificial, después de que analizó si corres, si saltas mucho, si corres demasiado, si corres pronto, si corres en qué tipo de superficie, pues ahora ya los tenis de los atletas y más los profesionales están diseñados de una manera científica y con inteligencia artificial que hacen lo necesario el tenis para que el atleta esté lo más cómodo y pueda rendir más. Entonces son partes de los accesorios de los deportistas que están dejando de ser como eran antes y están siendo de la mejor calidad y la mejor funcionalidad posible a través de la inteligencia artificial. No se escapa nadie, no se escapa nadie. Aquí vemos este deporte cuando están en el océano, vemos cómo se toma la ruta, cómo se toma el aire, la humedad, el salto, la fuerza del mar. Todo eso se va, insisto, en el Machine Learning se va generando el sistema para capturar todos esos datos que se van al Big Data para que puedan entonces mejorar la calidad de la tabla con la que está surfeando este atleta. No es que sea cualquier tabla, no debe de llevar ciertas características que los datos que se toman va a hacer que la siguiente participación de este atleta sea mejor, sea más impactante y le haga ganar mejores tiempos y mejores resultados. Bueno, el fútbol americano, eso es algo increíble porque hay fuerza, resistencia, velocidad, corpulencia, y entonces hay que tener los datos también de los atletas para que en base a la estructura de sus trajes, de su casco, el material de su casco, las estrategias para el desarrollo de los juegos, su técnica, su táctica, pueda mejorar a través del rendimiento que pueden obtener de los datos que les da el Big Data. Bueno, esto sería una simulación de lo que pudiera tener el Big Data. Todos los movimientos pueden ser de un solo deportista. Y aquí ven que son muchos y están unidos por una línea, que es la secuencia de lo que puede estar haciendo uno. Este sería como el acumulado de todo ese estudio de el Big Data, ya, para que pueda ser analizado por el equipo, por sus investigadores, sus técnicos, sus entrenadores, y que puedan decidir la capacidad de cada jugador. Eso es impresionante. Bueno, ¿qué nos puede dejar el Big Data para el deporte? La inteligencia artificial, a través del Big Data, la inteligencia artificial obtiene el 100% de la información posible. El 100%. Nuestro cerebro no. Pero el Big Data, la inteligencia artificial a través de los sistemas del Machine Learning, puede hacerlo. Tiene el análisis completo de la información. Acuérdense que se generan algoritmos que hacen todo ese proceso. Genera nuevas propuestas, nuevas realidades, mejores resultados que se generan a través de la inteligencia artificial. ¿Eso qué resultado nos va a dar? Que se dé una mayor competencia, que haya más espectáculo, que se cometan menos errores, que se rompan el mayor número de récords, que se mejoren las estrategias, las tácticas, que se descubran nuevas técnicas y que se esté cambiando el modo de practicar, de ver y de vivir al deporte. Y esto impacta también en todos los sectores del deporte, lo decíamos, porque actualmente en los Juegos Paralímpicos vemos que en diferentes deportes en los que se usan silla de ruedas son más sofisticados. La inteligencia artificial ha integrado en ese equipamiento los datos para mejorar cómo corren, cómo se deslizan, cuánto pesan. Vemos en los Paralímpicos de atletismo igual cómo hay corredores que usan una especie de prótesis de cierto material, de cierta resistencia, de cierto tamaño, de cierta flexibilidad, que hace que se logre todo esto, romper récord, mejores técnicas, mejores estrategias, mejores espectáculos y que se cambie la realidad del deporte y eso va a continuar. Por último,
quiero comentarles que el deporte nos ayuda a oxigenar el cerebro. Nos ayuda en muchos sentidos, pero eso es importante porque si el cerebro está mejor oxigenado, va a funcionar mejor y eso es importante. Pero aquí hice una especie de comparación muy sencilla de lo que pasa con el cerebro y la inteligencia humana con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace uso pleno de la capacidad de almacenamiento, información y procesamiento de datos. El cerebro humano se puede hacer el uso pleno de nuestra mente. Se puede, pero, ahí está el pero, depende de la persona. Si uno capta, si uno está atenta, si uno está consciente, puede captar y registrar de manera consciente muchos datos. La máquina lo hace, la mente humana no. De manera consciente, no. La inteligencia artificial toma decisiones o nos ayuda a tomar decisiones tomando en cuenta todos los datos y circunstancias. Todos, veíamos hace rato la humedad, el viento, la lluvia, la distancia, el tipo de suelo, etcétera, etcétera. Eso hace que pueda tomarse decisiones muy conscientes a través de esto. Pero en nuestro cerebro, las decisiones, y está comprobado, solamente las decisiones se toman en un 1% de manera real. El 99% de las decisiones que tomamos son de manera automatizada y está comprobado científicamente. Algo que también podemos comentar es que en la inteligencia artificial los resultados garantizados son a corto, mediano y largo plazo. O sea, es una vida plena la que se puede desarrollar en esto. La inteligencia artificial es permanente. La inteligencia humana, como las personas, son finitas y en algún momento ya no va a estar. Y no hay donde se diga, a ver, pásame tus datos o copia y pega. No se puede. En inteligencia artificial, pues hay otras formas. Finalmente, quiero compartir contigo esta imagen que puede hacer que se piense de muchas formas, que se visualice de muchas formas. Si la inteligencia artificial así nos va a ver en algún futuro, pues ya no está viendo así. Pero bueno, es impresionante. Lo impresionante es que el ser humano está generando una inteligencia artificial que para algunos pone el riesgo a la humanidad porque estos aparatos, equipos, robots van a ser o ya son capaces algunos de generar pensamientos y decisiones propias, ya no van a depender de que alguien oprima un botón, le dé encendido, le dé clic, ellos solos se automatizan y ellos tienen su vida propia. Pues esta es mi participación de lo que es la inteligencia artificial y la relación con el deporte. Para terminar, yo solamente te diría, practica deporte, oxigena tu cerebro, aprende a desarrollarte mejor como persona, a tener nuevos conocimientos, pero también aprende a utilizar lo nuevo que te ofrece la inteligencia artificial. A final de cuentas, todo está hecho para que el ser humano pueda vivir y estar mejor. Pero aquí hay una discusión si el vivir o estar mejor significa que pues ya la inteligencia artificial le sustituya la presencia humana. Repito, antes nos parábamos a cambiarle a la televisión y simplemente oprimimos un botón y hacemos lo que querramos, apagamos, encendemos, subimos, bajamos. Bueno, si estás en tu casa y tienes el sistema adecuado, pues le dice al sistema, baja las cortinas, cierra la puerta, apaga la luz, abre la puerta de estacionamiento, todo lo que quieras desde la comunidad, de tu espacio, de tu sillón, de tu silla, de tu cama o de donde estés. Entonces, hay que saber vivir con la inteligencia de los humanos, la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. Si logras coordinarte y armonizar todo, tendrás una mejor vida, sin duda. Ocupa toda la inteligencia artificial, pero no dejes de practicar deporte para que tu mente, tu cerebro estén funcionando cada vez mejor. Yo soy Armando Zunzunegui Escamilla, me puedes contactar en mi redes social Armando Zunzunegui, estoy ahí para servirte. Me dio mucho gusto compartir contigo este espacio. Me emociona ser parte del equipo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de ser parte de esta Feria Universitaria del Libro, que es increíble. Gracias por estar con tu universidad. Gracias por compartir estos instantes. Gracias por tu atención. Pásala bien y nos vemos en la próxima.